Bueno, pues ya son las 8:05. Yo creo que aquí veo tenemos ya casi 50 personas conectadas, más 51. Entonces, pues yo creo que para que iniciemos puntualitos, pues le damos inicio a estas charlas. Entonces, pues nuevamente saludo a los que se han venido conectando. Mi nombre es Andrés Vargas. Actualmente soy el director de la maestría en hidrosistemas, que pues es un programa que en su modalidad de investigación tratamos de abordar problemas complejos en temas del agua con una gran transversalidad, empleando pues paradigmas de la ecohidráulica, ecohidrología, hidroinformática y muchas otras herramientas, digámoslo, novedosas pues de actualidad que nos sirven para entender ese recurso hídrico tan complejo que tenemos en Colombia y pues de hecho en el mundo entero. Entonces pues les doy la bienvenida. Eh, este semestre quiero, para los que estén de pronto un poco enterados de estas charlas que hacemos nosotros, que ya después de que por ahí me quedan en la base de datos, los sigo invitando, tratamos de mostrar diferentes cosas de ese manejo de recurso hídrico. Invitamos, eh, digamos que personas muy reconocidas del ámbito nacional e internacional, pero este semestre quiero como darle un enfoque a las charlas y es mostrarles un poquito más como lo que hacemos acá en algunos proyectos de investigación asociados o no a tesis y pues que digamos lo hacemos de manera mancomunada con diferentes organismos aquí de la universidad, por ejemplo el Instituto Javeriano del Agua, por ejemplo nuestro grupo de investigación de ciencia e ingeniería del agua y del ambiente, inclusive tenemos un semillero de investigación con los estudiantes de pregrado, entonces desde ahí tratamos de escalar todas nuestras actividades de investigación y proyectos pues para ir vinculando a nuestros estudiantes y que se interesen por esos temas, pues digamos que tan relevantes para el país. Entonces, pues eso era muy general. Yo ahorita les dejo también, alguien me dice que no se escucha. El resto sí me está escuchando, perdónenme que yo aquí hablando como un loro. Sí, señor. Sí, profe, no, yo lo escucho Ah, perfecto. sí. Señor, y lo vemos. Entonces, para Diego, creo, revísate porfa ahí de pronto tu conexión, Diego. Sin embargo, voy a tratar acá. Ah, no, sí, ya no subo porque me dijeron que fuerte y claro, entonces ya no subo más. Además, el tono de voz me ayuda bastante, entonces dejémoslo ahí. Entonces, de pronto para David, creo que es David Gallego, revísate tu conexión por favor, porque el resto me dicen que sí está escuchando. Entonces, yo después les dejo por ahí mi información de contacto, el correo de la maestría, mi correo, para que si hay dudas, pues me contacten en cualquier momento si quieren hacer parte de nuestro equipo de trabajo aquí en la maestría. Y pues hoy entonces tenemos dos invitados de primera calidad, esto en el marco de un programa que hemos venido desarrollando, Jorge me corrige, ya hace un poquito más de 2 años, cerca de 2 años, o Sí, señor. añito O algo. sea, llevamos cerca de 3 años trabajando en conjunto Tres con años ya Equitas. casi. Bueno, entonces es un proyecto que se ha venido desarrollando a través de la universidad, del Instituto Javeriano del Agua, lo que les vengo comentando, profesores de la maestría. Yo he trabajado en algunos aspectos de este proyecto. Muchos de nuestros estudiantes se han vinculado con nosotros, hemos ido a campo con ellos. Bueno, tratamos de darle el contexto real de proyecto a estas actividades que hacemos. Entonces, pues el profesor Jorge Alberto Escobar Vargas, lo presento primero porque es de la casa, profesor asociado de nuestro departamento y del programa de maestría. Y pues como invitada muy especial, Luz Adriana Pérez, que es la coordinadora de investigación forense actualmente en Equitas, que es pues la compañía con la que hemos venido desarrollando estos procesos de investigación. Entonces, pues ellos nos hablarán de unas herramientas hidroforenses para la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidos en los ríos de Colombia, que como les cuento y Jorge nos confirmaba, pues ya llevamos cerca de 3 años trabajando en este tema. Entonces, pues muy bienvenidos todos. Eh, la dinámica de la charla es que pues entre Jorge y Luz Adriana van a hacer la presentación. Esto va a ser a dos manos. Yo durante ese momento no estaré participando. Si tienen preguntas, las pueden ir anotando. Después tenemos una sesión de preguntas al final, entonces levantan la mano y vamos hablando. Los que ya la vayan teniendo, la vayan colocando ahí y yo voy a ir recopilando sus preguntas y al final pues les voy dando la palabra para ir distribuyendo esa sesión de interacción. Y si ya más adelante también tienen preguntas de la maestría y nos alcanza el tiempo, lo podemos hacer y si no, pues después les dejo mis datos de contacto. ¿Listo? Entonces, pues Jorge, pues Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante ustedes y pues nuevamente bienvenidos a todos los que recién se conectan. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Buenos días, Luz Adriana.
Entonces, para iniciar, pues básicamente me gustaría complementar un poco lo que dice Andrés. O sea, esto es un trabajo interdisciplinar que no, digamos, no se hubiera podido hacer solos desde la participación exclusiva de ingeniería. Es un proyecto que tiene componente social, componente forense, componente de arqueología subacuática y componente ingenieril desde la perspectiva de hidroinformática. Entonces, teniendo en cuenta que es importante conocer el contexto de todo este proyecto, la charla se va a realizar a dos voces, como lo dice el profesor Andrés. Inicialmente va a iniciar Luz Adriana, va a presentarles a Equitas y va a presentar el contexto general del problema. Luego entraré yo digamos, a explicar toda la parte de las herramientas hidroinformáticas o hidroforenses que se utilizaron o se han venido utilizando para este proyecto. Y luego Luz Adriana cierra la charla con el componente de arqueología subacuática y el futuro de la investigación o del proyecto. Entonces, doy la palabra a Luz Adriana y pues muchas gracias. Bueno, profe Jorge, muchísimas gracias. Uy, te escuchamos muy pasito. ¿Me escuchan muy pasito? Ay, muy pasito. Vamos a hacer un... Cuando acercas el micrófono te así? vimos. Sí, Sí, mucho total, mejor. total. ¿Mucho mejor? Ok. Vale, no, pues a la maestría de ingeniería... ¿Y los sistemas? ¿No? Sí. ¿No me escuchan? Bajito. Ay, Dios mío. Pero no, pero se escucha bien. O sea, bajito, pero se logra No, escuchar. está bien, Luz Adriana. Yo creo que puede ser así. Solo si hablas un poquito más duro ya quedamos bien. A ver, probemos así. Con el cable atravesado, a ver si mejor. Mejor, igual, peor. No, pero el sonido se escuchaba perfecto. Sí, mejor sin el audífono. Intento. ¿Cómo estamos ahora? Perfecto. Muy bien. Bueno, está bien. Inconvenientes y problemas complejos que se presentan desde la misma conexión. Bueno, a la Pontificia Universidad Javeriana un agradecimiento infinito por esta invitación, por esta apertura de puertas, por permitirnos dar un espacio para dar a conocer un poco más sobre qué son las ciencias forenses y cómo a través de la implementación de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, pueden resolverse muchos problemas complejos que tenemos en el país. Esta presentación pues la titulamos la aproximación interdisciplinaria para el abordaje de contextos acuáticos, porque así como queremos enfrentar esta problemática de desaparición asociada a los contextos subacuáticos, vemos que se requiere realmente de una aproximación interdisciplinaria, no solamente para este contexto, sino para muchos otros contextos complejos que pues les quiero comentar un poquito el día de hoy. Regálame la siguiente diapositiva, profe Jorge, por favor. Entonces, para contarles brevemente quiénes somos, quiénes estamos en Equitas. Equitas es el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Somos un centro forense integral, nacemos en el año 2004, estamos al servicio de la investigación de violaciones de los derechos humanos en Colombia. Trabajamos desde diferentes frentes. Un frente es el acompañamiento forense integral, que venimos haciendo, acompañando víctimas, acompañando familiares de víctimas, acompañando también organizaciones de la sociedad civil que se han enfrentado a estas violaciones de los derechos humanos. Trabajamos también en un frente de academia y formación, me brinco un poco la investigación, en cómo nuevos conocimientos deben ser integrados al servicio de las entidades que día a día trabajan desde las ciencias forenses y desde otros frentes también para hacer un acompañamiento y para hacer una investigación, un trabajo de investigación, un trabajo también de incidencia, y finalmente en investigación es donde tratamos de ver cómo diferentes enfoques pueden ayudarnos a resolver problemas que vemos que están en la sociedad colombiana, que vemos que, dale la siguiente, profe, han surgido en el marco del contexto del conflicto colombiano, y pues este no es un tema nuevo. Sabemos que nos enfrentamos a un conflicto, a las secuelas de un conflicto armado que ha tenido más de 30 años de duración, con múltiples actores que han participado,
que han llevado a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y donde una de esas violaciones, uno de esos hechos que se han dado ha sido el fenómeno de la desaparición. Y es muy lamentable y es muy compleja la situación de la desaparición porque vemos que hay un efecto en las víctimas, no solamente en la persona que desaparece, sino también hay un gran daño que se produce al interior de las familias de estas víctimas y también al interior de el núcleo de la sociedad que se ve afectada por estas personas que son desaparecidas. Desde la perspectiva, dale la siguiente, profe Jorge, desde la perspectiva de cómo se realiza el abordaje de la búsqueda o qué es lo que se trata de resolver cuando se enfrenta uno a un contexto o a una situación de búsqueda de personas desaparecidas, tratamos de identificar unas preguntas básicas y pues estas son las que se quieren contestar. En este caso, y mediante la discusión con el Instituto Javeriano del Agua, había una pregunta en particular a donde nos queríamos enfocar, y es el dónde están, el dónde pueden estar estas personas, a dónde las vamos a buscar. Estas personas que fueron retenidas, que fueron secuestradas, que un día salieron de sus casas y que no regresaron, y donde hay un rumor, hay una noticia, hay finalmente una confesión en donde se indica que algo les pasó, que fueron llevadas a una parte, pero que han pasado muchos años y nos enfrentamos a ahora cómo recuperar ese cuerpo, cómo podemos devolver esta persona a su núcleo familiar, que esta familia tenga ya un descanso y un cierre de toda esta situación. La siguiente, profe. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta pregunta de dónde están, dónde pueden estar las personas desaparecidas, desde Équitas, desde el trabajo que hemos venido haciendo, acompañando a las familias, vemos que los escenarios de desaparición son muy variados. Nos enfrentamos a diferentes contextos de desaparición en donde las personas han sido llevadas al interior de las selvas colombianas y han sido inhumadas en fosas individuales, fosas colectivas, en lugares de difícil acceso. Inclusive los mismos cementerios han sido escenarios de estos lugares en donde estos cuerpos han sido dispuestos, donde los actores armados e inclusive las mismas entidades estatales han llevado los cuerpos allí como personas no identificadas, y también se presenta una problemática para ubicarlos al interior del cementerio, para poder darles nuevamente un nombre y poderlos entregar a sus familias. Los hornos crematorios, que pues ya no son un secreto, se tienen múltiples reportes en donde se reporta el uso de hornos crematorios, es un decir, realmente no son los hornos crematorios como se vería en un servicio de funerario tradicional, regulado, sino hornos crematorios que han sido improvisados de diferentes maneras y a partir de diferentes usos y con diferentes materiales. Y los ríos en Colombia, y no solamente los ríos, sino también diferentes contextos acuáticos, en donde nuevamente un rumor, un decir, una confesión nos lleva a que los ríos son un lugar que sería, alguien lo decía, como podrían representar una de las más grandes fosas que existen en Colombia si los ríos colombianos se secaran. Entonces, ante esta situación, dale la siguiente, profe. Équitas, puntualmente del caso que les venimos a hablar, de la experiencia que les venimos a compartir el día de hoy, realizamos un abordaje que se llama un plan regional integral de búsqueda de personas desaparecidas en una región particular que es el Magdalena Caldense. Allí iniciamos un trabajo que, tal como lo ven en las diferentes esferas, involucró la participación de organizaciones de la sociedad civil, de la familia y también desde la academia. Es invitada la Pontificia Universidad Javeriana a participar y aportarnos su experiencia, porque vamos a ver que realmente el abordaje de estos contextos acuáticos no lo puede resolver, tal como lo menciona el profe Jorge, una sola persona. No se puede abordar desde un experto forense, desde una sola entidad, sino que estos escenarios complejos
piden que sean múltiples las perspectivas que se tengan en cuenta para poder dar un abordaje integral. Entonces, la siguiente, por favor, profe Jorge. Planteamos unas fases principales de trabajo. Voy a brincar un poco esta diapositiva para irme directamente sobre la fase 1 y poderle dar de pie a las siguientes fases, poderles dar de desarrollo. Estas fases que están viendo ustedes acá, digamos, son el producto final. Pero el paso a paso de cómo llegamos acá, la siguiente, profe Jorge, parte de aquí, parte de el acercamiento a las familias, el acercamiento con las víctimas, el acercamiento con las organizaciones en la región. Son ellos quienes conocen qué pasa en la región, son ellos quienes tienen la historia muy clara de qué ha venido pasando, desde qué año y qué lugares podrían ser interesantes y a qué diferentes escenarios de desaparición nos podemos ver enfrentados. Entonces, esto que vemos aquí en la diapositiva es un poco ese lado forense, ese inicio forense con el que se puede, con el que se propone que arranquen todos estos procesos de investigación y de abordaje de contextos hídricos. Un primer abordaje que involucra sentarse con la familia, hacer una entrevista, una serie de preguntas a la familia para tratar de recabar el máximo de la información, no solo de cómo la persona fue dispuesta en un lugar, cómo la persona se la llevaron, sino también cómo era esa persona, volviendo un poco a esas 4 preguntas que enunciamos muy rápidamente. ¿Quién era la persona que desapareció? ¿Cuál era su historia de vida? ¿Quién es su familia? ¿Cuál era su papel dentro del núcleo social y dentro también del núcleo familiar? Y ya otra serie de ejercicios un poco más detallados que este que vemos aquí con múltiples dedos señalando lugares en un mapa, en donde nos indican, nos tratan de dar luces sobre qué lugares, a dónde vamos a buscar, esa pregunta de qué podemos hacer frente a estos lugares. Y en ese último campo que vemos allí de procesamiento del lenguaje natural, tratamos de representar entonces que las familias y las organizaciones son una de nuestras fuentes principales de información, son una de las partes del proceso de investigación que nos aporta en gran medida, pero cuando nos enfrentamos a un escenario complejo debemos complementar esta información con información documental, con información que han venido recabando también otras entidades. Y es aquí donde el profe Jorge nos dice, salgámonos un poco de la caja y tratemos de pensar cómo otras ciencias nos pueden aportar al proceso de búsqueda, a solucionar problemas complejos. Y desde el análisis de sistemas, desde el análisis de información de texto, también hay un campo muy interesante que se puede tratar de explorar y que contribuye mucho al proceso de búsqueda y al proceso de reconstrucción de un contexto de desaparición. La siguiente, profe, por favor. Entonces, todo este conjunto de información nos lleva a un primer panorama. Y este panorama que estamos viendo en Colombia es el resultado de este proceso de documentación de casos de desaparición en la región del Magdalena Caldense, de casos en donde alguien indica que no se ve la presentación. No sé si es un problema que todos tienen o solo Camilo. Mensajitos, por Sí se favor. ve. Logro ver. Sí, se ve bien, Luz Adriana. Yo creo que le pedimos a Camilo de pronto que revise por Sí, ahí su Camilo, ¿estás conexión, a ver. teniendo? O de Profesora, sí, pronto. sí se ve bien. Listo. Ok, Se está Gracias, Luz viendo bien, Adriana. profesora. Continúa. vale, pero porfa, si cualquier inconveniente de audio o del video, por favor, nos lo hacen saber. Les estaba diciendo entonces que en este mapa se ve un poco ese resultado de ese proceso de documentación de casos de desaparición. Y este resultado está asociado a lugares de disposición, pero lugares de disposición en cuerpos de agua, en donde el relato de las familias nos indicaba que había un presunto arrojo del cuerpo de su ser querido a una fuente de agua, sea un río, sea un lago, sea un estero, sea inclusive lagos, estos lagos artificiales que se construyen, por ejemplo, para el riego o para el ganado, diferentes contextos acuáticos. Y
si bien aquí lo estamos trabajando en la región del Magdalena Caldense, este problema no es nuevo. Aquí lo estoy mencionando en el contexto de este trabajo que se hizo en el Magdalena Caldense. Pero realmente, desde hace muchos años atrás que hemos venido trabajando en Équitas en el acompañamiento de casos, y también otras entidades nos habían indicado que estas fuentes hídricas se reportaban reiteradamente como lugares de disposición, se reportaban reiteradamente como sitios que podrían ser interesantes a nivel forense para su abordaje. Es aquí como vemos la necesidad de iniciar un proceso que nos lleve más hacia la investigación, hacia cómo vamos a abordar estos contextos complejos, cómo podemos buscar en un río. En 2007, la doctora Ana Carolina Guatame adelantó una primera aproximación de investigación asociada a ríos, asociada a cómo poder estimar lugares de búsquedas. Y este inicio nos dio a entender que teníamos que entablar contacto con personas que entendieran el agua, que en personas que pudieran entender la dinámica del agua, que pudieran entender inclusive cómo hacer estas inmersiones en estos contextos acuáticos y cómo poder abordarlos. Entonces, es aquí cuando yo quisiera darle la palabra al profe Jorge, que nos contara esa siguiente parte de la historia, en donde le planteamos la pregunta al Instituto Javeriano del Agua, de tenemos esta problemática de desaparición, tenemos unos lugares donde las personas han sido arrojadas a un río, y ahora ¿dónde los vamos a buscar? ¿Cómo los podemos buscar? ¿Y cómo los podemos buscar si han pasado muchos años desde el hecho de la desaparición? Entonces, profe Jorge, te cedo allí la palabra. Muchas gracias, Luz Adriana. Entonces, pues básicamente, en el momento en que Équitas se aproxima a la Universidad Javeriana, aparecen las siguientes preguntas. Y aparecen las siguientes preguntas basado en el siguiente, digamos, con el siguiente concepto, que es el siguiente. Para poder entender cómo se mueve cómo se mueve un cuerpo o cómo se mueve un objeto flotante en un río, tengo que saber primero cómo se mueve el río, porque el cuerpo o el fragmento de cuerpo no se va a mover si el agua no se está moviendo. Entonces, a partir de esto, aparecen las siguientes 4 preguntas que ustedes ven ahí. Primero, para poder saber dónde pudo haber quedado ese cuerpo o ese fragmento de cuerpo, tengo que entender cómo se mueve el río. Después de entender cómo se mueve el río, tenemos que saber cómo se mueve el cuerpo en el río. Una vez se sepa cómo se mueve el cuerpo en el río, pues se pueden estimar, dependiendo de las diferentes zonas y, digamos, geoformas que hay en el río, se pueden identificar sitios de atrapamiento para posteriormente ya empezar a establecer esas metodologías para la búsqueda de personas. Entonces, en ese orden de ideas, en conjunto con Équitas, se propuso la siguiente, un momento por favor, que se propuso la siguiente metodología. Entonces, la metodología tiene 4 partes. En esta presentación nos vamos a enfocar en la primera parte y en la última parte, que es la que tiene que ver con los ejercicios hidroinformáticos. Entonces, la primera parte tiene la idea de una clasificación. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, oiga, hay un registro, hay una información de que en algún río se vio o hay un reporte de una persona desaparecida que estaba flotando. No todos los ríos de Colombia tienen información, pero se puede usar información de imágenes de satélite. Entonces la idea es, a partir del uso de herramientas hidroinformáticas que permitan hacer uso de, digamos, de manipulación de imágenes satelitales, se pueden determinar unas posibles zonas donde el cuerpo o el fragmento de cuerpo puede quedar. Eso yo lo voy a mostrar a continuación. Una vez se determinen esas zonas, uno ya empieza a estudiar esa zona en detalle. ¿Qué significa estudiar esa zona en detalle? Analizar, digamos, cuál es el régimen de caudales, cómo es el régimen de lluvias, empezar a saber, oiga, cómo son las formas del terreno, cómo son las formas por debajo del río. ¿Sí? Ahí toca contrastar esta información también con la información que puede dar la comunidad, la que pueda y quiera dar la comunidad. ¿Sí? Y es necesario obtener mucha información para poder después finalmente montar unos modelos detallados que le permitan a uno, en unos tramos de los ríos establecidos previamente en la clasificación,
determinar cómo puede ser el movimiento del río y una vez determinando el movimiento del río, cómo puede ser el transporte de los objetos flotantes en ese río. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar a continuación, pues los ejercicios que hemos hecho en conjunto con Equitas para pues esta labor que estamos intentando hacer de la mejor forma posible. Bien, entonces para esto pues es necesario hacer una caracterización geomorfológica de la cuenca. Necesitamos hacer una caracterización hídrica multitemporal, o sea, necesitamos saber cómo ha sido el régimen de caudales y de lluvia de la zona y necesitamos para cualquier ejercicio que hagamos validar las herramientas que estamos nosotros utilizando o vamos a utilizar. Entonces, el punto de partida es un concepto que nosotros llamamos unidades geomorfológicas de interés forense, UGIFs, es la que nosotros llamamos. Esto nosotros lo determinamos de varias salidas que realizamos, no solo al Magdalena Caldense, sino a otros ríos, en los cuales digamos, clasificamos las zonas en los ríos de tres formas. Primero, esperen, pongo aquí un puntero láser. Unas zonas que se llaman zonas de remanso o charcos, coloquialmente hablando, que son zonas en las cuales los ríos tienen un movimiento muy lento, tienen una profundidad considerable, pero es donde, digamos, los cuerpos flotantes divagan porque no hay mucha velocidad. Hay otras zonas que se llaman, aquí se denominan zonas de alta turbulencia o chorros, ¿sí? Que son los rápidos también que llaman, que son zonas que se deben ya sea a una contracción de las montañas o de las geoformas o a un cambio de pendiente del canal principal. Ya sea una contracción o el cambio de pendiente, lo que genera es que se incremente la velocidad del flujo y por lo tanto la capacidad de transporte. Y finalmente las zonas más interesantes, que son las zonas que desde recirculación o mollas, que se llaman coloquialmente, que son la zona donde están los remolinos. Normalmente estas mollas están ubicadas en zonas aguas abajo de los chorros y tienen una característica interesante que es, se dan también por unas geoformas del terreno. Entonces, ¿qué pasa en estas mollas? En estas mollas es donde hay la mayor cantidad de registros de que las personas dicen, oiga, aquí en estas zonas es donde el río se chupó el cuerpo, ¿sí? ¿O por qué se lo chupó? Pues porque hay una serie, digamos, de características de las velocidades que hacen que el cuerpo pueda sumergirse, pero posteriormente es, digamos, expulsado de nuevo y sigue su curso. Sin embargo, pues aquí en estas zonas también los cuerpos tienden a quedarse recirculando cuando ya están en estado de flotación. Entonces ese fue nuestro punto de partida. Estos tres unidades geomorfológicas de interés forense: remanso o charcos, zona de turbulencia o digamos chorros o rápidos y zonas de recirculación o mollas. Entonces el primer punto de partida para este ejercicio de clasificación fue la demarcación del cuerpo de agua. Entonces, ¿qué hicimos acá? Con ayudas de herramientas propias de los sistemas de información geográfica, lo primero que se hizo fue hacer un análisis de imágenes y determinar de alguna forma la demarcación del cuerpo de agua. Esta demarcación tenía dos componentes. Primero, el ancho. O sea, esto es un ejercicio, yo lo estoy mostrando aquí pues rápidamente, pero esto es un ejercicio que tiene muchos pasos y muchas correcciones. Es un ejercicio que se hace con clasificación no supervisada y luego supervisada para determinar el ancho del cauce principal. Del cauce principal. Y posteriormente, lo que se hace es se determina el centro del cauce principal. Es decir, primero se determina el ancho del cauce, luego se determina el eje principal del río. Entonces, es lo que nosotros denominamos la demarcación del cuerpo de agua. Posteriormente, ya viene el proceso de construcción de la información geomorfológica que tiene dos pasos. Primero, la construcción de las secciones transversales, esto con el fin de empezar a entender cuáles son, digamos, esos cambios ya cuantitativamente, esos cambios que tiene el río para poder determinar posibles chorros, posibles remansos y posibles mollas. Entonces se hace esta delimitación, si se puede decir así, de secciones transversales y luego posteriormente un cálculo del ángulo de deflexión. Con estas dos herramientas, finalmente a lo que se llega es a una
después de una, digamos, clasificación supervisada y del uso, digamos, de herramientas de inteligencia artificial, se llega a unos mapas de calor con los cuales nosotros podemos determinar en qué zonas del río puede haber más o menos mollas, más o menos remansos o más o menos chorros. Esto que estoy mostrando aquí son las posibles ubicaciones de mollas, las cuales fueron validadas, pues esto es para el río La Miel, el que estamos analizando en este momento, y aquí se logra ver dónde pueden estar las mollas, y esto fue validado con información de campo, lo cual nos da seguridad de que pues la herramienta, una vez se alimente de alguna forma, puede dar resultados que le puede facilitar al Estado o a la entidad que desea hacer la búsqueda los lugares donde se depositan o pueden estar estancados y se pueden decir los cuerpos. Entonces este es el primer paso. Entonces se determina dónde están esas unidades geomorfológicas de interés forense y a partir de eso se seleccionan los tramos en los cuales se va a hacer el levantamiento detallado de información para construir el modelo hidrodinámico. Entonces, una vez se hace esta determinación de Gibbs, viene todo el ejercicio de modelación del transporte. Entonces, básicamente, el modelo que nosotros utilizamos para transporte de forma conceptual tiene lo siguiente. O sea, hay un peso del cuerpo o del objeto, ¿sí? Hay una fuerza que el agua ejerce sobre ese cuerpo, que es una fuerza de flotación. Adicionalmente, hay una inercia que está dada por digamos, por esa velocidad con la que va el cauce y por el mismo ejercicio de estar el cuerpo ahí, hay un arrastre que intenta de alguna forma frenar un poquito el cuerpo. Entonces tenemos que jugar con estas cuatro fuerzas que trasladadas a los remansos, chorros y molla, pues se pueden ver de la siguiente forma. O sea, lo más posible es que en el remanso el cuerpo flote, luego cuando se incrementa la velocidad y se disminuye la profundidad del agua, pues el cuerpo es posible que debido a las grandes, digamos, velocidades que puede haber en todos los sentidos, se vaya para el fondo, empiece a girar para que posteriormente en la molla el cuerpo empiece a dar vueltas, ya sea flotando o si es suficiente la fuerza, digamos, vertical, lo alcanza a sumergir un poco hasta que finalmente lo arroja de nuevo aguas abajo al río. Entonces, esta es nuestra conceptualización. Después de esto, entonces, nosotros empezamos a generar insumos, o sea, son insumos que son muy importantes porque sin esto no se puede hacer el ejercicio. Entonces, el primer insumo es un insumo topográfico, el cual, pues, si la zona de estudio no es muy grande, se puede obtener con herramientas, digamos, como los drones con los cuales se pueden obtener, digamos, a partir de fotogrametría se puede obtener información topográfica. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una ortofoto de una de las zonas que se estudiaron en el río La Miel, que se denominó la molla de Jorge, porque aquí donde tengo el puntero es la molla de Jorge, y la molla de Lucrecia, que termina siendo en algún punto por aquí, donde tengo el otro puntero. Y entonces, básicamente, y estos puntos que están aquí son unos puntos de control que se tomaron con un GPS de alta precisión. ¿Para qué? Para asegurarnos que todo el modelo, toda la topografía esté bien, digamos, lo que nosotros decimos, amarrada a un punto de referencia que permita hacer la modelación de la mejor forma posible. La imagen que ustedes ven a la derecha es el resultado de ese modelo de elevación digital, en el cual pues se ven, digamos, las geoformas, pero ustedes pueden darse cuenta, digamos, que por aquí va el río, pero no se ve cómo está el fondo del río. Entonces, es necesario, primero, obtener esa información topográfica y posteriormente obtener una información batimétrica para saber cómo es esa piel de la tierra por debajo del agua. Entonces, para esto se hace uso de herramientas como lo son las ecosondas, con la cual podemos determinar la profundidad del agua y la posición de esa profundidad. Entonces, a partir de muchos recorridos o de recorridos bien organizados en lanchas, se determina esta posición y posteriormente se une al modelo de elevación digital que se generó en el anterior insumo. Entonces, con esto uno ya tiene topografía y fondo del río. Una cosa interesante aquí, esto es pura curiosidad científica para que ustedes se den cuenta, hay muchas herramientas de libre distribución en términos de insumos topográficos y una de ellas, por ejemplo, es un modelo de elevación digital o modelo de superficie que se llama el Atlas Pulsar. Aquí se está comparando, digamos, a lo largo del eje del río,
del eje principal del río del Talweg, cómo son los insumos dados por el Alospalsar y los que se obtienen si uno va a campo. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, la línea, digamos, menos oscura, es la que uno obtiene con el Alospalsar, mientras que la línea que uno tiene aquí, más oscura, es la línea digamos, obtenida en campo, en donde pues uno puede ver claramente pues, las profundidades donde están las mollas, que son las zonas más profundas, y se puede ver el perfil que va bajando, digamos, con una pendiente constante hacia abajo, mientras que con el Alospalsar no se ve eso. Entonces, un llamado para pues, decir que, digamos, en estos ejercicios de modelación es necesario tener mucho cuidado con los insumos topográficos, pues porque un pequeño error de 2, 3, 4 metros puede hacer que el agua no se dirija a donde deba ir, sino deba ir a otros lados. Bien, después de esto, pues se hace el ejercicio de modelación que pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Básicamente uno tiene que seleccionar un modelo matemático que de alguna forma permita representar ese movimiento del agua. Nosotros para este caso utilizamos un modelo que es empleado en la práctica bastante, que se llama el modelo de aguas someras, ¿sí? Y una vez se selecciona el modelo, nosotros podemos determinar con esto profundidades de la lámina de agua y de las velocidades, digamos, longitudinal y transversal, asumiendo que no hay mucha variación de la velocidad con respecto a la profundidad. Después de seleccionar este modelo, se procede a la construcción del artefacto computacional, donde lo primero que toca hacer es hacer lo que llamamos nosotros una discretización, es hacer una malla, un enmallado, coger ese dominio de trabajo, esa área de estudio, y dividirlo en muchas celdas, en un número discreto de celdas, un número finito de celdas, de tal forma que en cada una de estas celdas se pueda determinar las velocidades y las profundidades, y para ello, pues, estas ecuaciones nos permiten hacer lo propio. Bien, entonces, nosotros montamos el modelo, o sea, se hicieron mediciones de aforos, se hicieron en aguas altas y en aguas bajas. Es importante mencionar que este río en este momento está totalmente regulado, porque aguas arriba está un embalse que se llama el embalse de la Miel. Eso hasta cierto punto facilita los análisis. ¿Por qué? Pues porque se pueden mantener condiciones constantes durante los periodos digamos, de análisis en campo. Entonces se hicieron aforos para caso de aguas bajas, caso de aguas altas, y para cada una de las diferentes configuraciones, digamos, o tamaños de materiales en el río, se hicieron unos ejercicios de calibración en los cuales lo que se busca es que el modelo, con las variables, los parámetros y las condiciones que se introducen, representen la realidad. Estas líneas que ustedes ven aquí de unas series de puntos azules son los puntos que se determinaron para poder calibrar el modelo. Entonces ahí se hicieron mediciones de velocidad y de altura del agua, de tal forma que el modelo debería representar lo mismo que se observó en campo para que el modelo fuera válido. Aquí se muestran, digamos, las curvas de calibración con las cuales se dieron solución o se calibraron los modelos, no solo en esta zona que ustedes ven a mano izquierda, que se llama la molla de Lucrecia y Jorge, sino en otras dos zonas adicionales que se trabajaron, que fue una zona que se llamó la zona de Pipas y la zona de Jaramillo. Sí, entonces básicamente el punto que tenga el mayor coeficiente aquí de Nash-Sutcliffe del coeficiente fue el que, digamos, el que representó el mejor Manning para las diferentes zonas. Entonces, con eso nosotros ya sabíamos que el modelo hidrodinámico, es decir, el que nos permitía saber cómo se movía el río, ya estaba en buen estado. Y estos son los resultados. Entonces, aquí ustedes lo que pueden ver es la distribución de velocidades, tanto en magnitud como en dirección, y de las profundidades del agua en una zona, que es esta, la de la izquierda, la de Lucrecia y Jorge, y la de la derecha, la de Pipos. Entonces, con esto nosotros ya sabemos cómo se mueve el agua. Posteriormente fue necesario hacer una serie de experimentos muy interesantes en las cuales se partió de un modelo de cuerpo, un dummy, el cual pues era de tela, pero por dentro tenía una serie de equipamientos que le generaban el volumen de un cuerpo humano. Entonces, ¿qué se hizo con este dummy? Se arrojó en varios puntos de los diferentes, digamos, tramos analizados, se le pegó un GPS, ¿sí? Y se hicieron trayectorias de cómo se podía mover ese dummy. Entonces lo que ustedes ven aquí, pues son las líneas de trayectoria que se lograron obtener,
Y estas líneas de trayectoria se cruzaron con relatos de pescadores, relatos de habitantes de la zona y relatos de los bomberos y los equipos de rescate. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando con esto? Saber qué tanto se desvía en la trayectoria de un cuerpo con respecto a la dinámica natural o la dinámica normal de un cauce. Entonces, una vez ya se tenía esto, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros utilizamos un módulo que tienen estas herramientas que se llaman, son módulos de seguimiento de partículas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo que nosotros hicimos fue primero poner partículas flotantes, objetos flotantes, en los puntos donde arrojamos al muñeco. De tal forma que nosotros nos aseguráramos que se representaba más o menos bien esa trayectoria. Lo que ustedes ven aquí son los resultados a la izquierda de los ejercicios de modelación y aquí a la derecha esos ejercicios de modelación donde, digamos, con las trayectorias del dummy. Lo que se puede ver es que si bien no es perfecta la representación, la tendencia general sí se representa con el modelo. ¿Sí? Entonces, una vez teníamos estos ejercicios ya, el modelo hidrodinámico, teníamos el modelo de partículas. Entonces, ¿qué se procedió a hacer? Ahí lo que se procedió a hacer fue obtener la información de los registros de personas desaparecidas. Entonces, los registros no son como uno está acostumbrado en ingeniería, que son datos muy puntuales, sino esto es información muy difusa. Esto es información de, en el mes de marzo de 1998, se vio por la zona de Lucrecia un cuerpo. Entonces, como había tanta incertidumbre en el lugar específico donde se arrojó el cuerpo, ¿cuál fue la estrategia que desarrollamos entre Équitas y la Universidad Javeriana? Puede decir, oiga, vamos a hacer un ejercicio, digamos, básicamente en el cual vamos a poner muchísimas partículas en la zona donde se tiene el registro. Vamos a simular las condiciones hidrológicas del momento en que se tiene el registro, y eso se hizo con información del IDEAM pasada. Entonces se representó hidrológicamente el régimen de caudales del cauce. Se pusieron muchas partículas en la zona donde se tiene el reporte, y después de eso lo que nosotros analizamos fue cuáles son las zonas de mayor probabilidad en las cuales las partículas se pueden estancar. Y el resultado son estos mapas de calor. Entonces, después de arrojar muchísimas partículas, lo que nosotros determinamos es que hay unas zonas en las cuales hay mayor frecuencia en las cuales los objetos flotantes se quedan estancados. Y estas son las zonas que van a ser la base, o estos mapas de calor son la base del ejercicio de búsqueda, ¿sí?, que se va a realizar en la próxima fase del proyecto. Ahora, este ejercicio de búsqueda es digamos, de competencias arqueológicas subacuáticas, digamos, en este momento vamos ahí en la metodología. Entonces, adicional a esto, digamos, este es el ejercicio de modelación. ¿Cuál fue el resultado? Tenemos unas zonas en las cuales se puede empezar a buscar a partir del ejercicio de clasificación, y una vez se clasifican las zonas, se hace una caracterización detallada de la zona y se obtiene en esas zonas unos sitios potenciales de búsqueda, ¿sí? Ahora, una cosa que no hemos mencionado es que hay unos procesos biológicos, hay unos procesos químicos y de descomposición de los cuerpos que hacen el ejercicio aún más complejo. Parte de esto es lo que les va a comentar Luz Adriana a continuación. Adelante, Luz Adriana, ya para terminar. Muchas gracias, profe. Y es correcto, es donde surge un elemento adicional que suma a la complejidad de este tipo de escenarios. Y es que si bien los procesos de calibración de los modelos matemáticos que les comentaba el profe Jorge se realizaron con un dummy de rescate, está viendo por ahí las preguntas sobre el peso promedio del dummy. Este es un dummy que tiene unas características similares a las de una persona adulta de 45 kilos. Si bien todo este proceso de calibración lo adelantamos con este dummy, se debe considerar también la variabilidad que comprende un cuerpo humano. Y es que el cuerpo humano, una vez la persona muere, sufre de un proceso natural de descomposición.
Este proceso de descomposición se da en cualquier ambiente, puede ser afectado por las condiciones ambientales, es decir, la descomposición se puede acelerar si estamos enfrentados a condiciones de mayor humedad, de mayor temperatura, se puede desacelerar, inclusive los cuerpos se pueden preservar en mejores condiciones, por ejemplo, en ambientes un poco más fríos. Y lo mismo ocurre en el agua. Cuando tenemos un cuerpo, un componente biológico en el agua, este va a sufrir el mismo proceso de descomposición. Este proceso de descomposición va a afectar su flotabilidad. El cuerpo va a tener un momento en el que va a flotar más y otro momento en el que va a reducir su capacidad de flotar. El cuerpo adicionalmente va a comenzar a desarticularse, a perder partes, a perder masa. Y esto pues al final no solamente va a afectar su trayectoria y también las estimaciones de hacia dónde puede estar, hacia dónde pudo haber se desplazado el cuerpo, sino que también nos plantea un escenario de si un cuerpo se queda estancado en un lugar determinado, cuáles son esos lugares donde ese cuerpo o esos fragmentos de cuerpo pueden quedarse atrapados y si esos fragmentos y ese cuerpo quedaron en condiciones, por ejemplo, bajo el agua, cómo se podría plantear una búsqueda, en este caso la actividad se llama una prospección, que es una inspección del lugar, si el lugar está bajo el agua. Entonces, en esta tercera fase que proponen nuestro sistema interdisciplinario de abordaje de escenarios, de contextos acuáticos, perdón, involucra ya un elemento adicional, una disciplina adicional que es la arqueología subacuática. Aquí en el río La Miel, estas herramientas de arqueología subacuática se hicieron uso con el apoyo, pues sí, de los dummies, del dummy de rescate que ven ustedes en la fotografía, pero también con el apoyo de otros objetos de estudio, como lo sería un modelo biológico que nos acercara un poco más a ese proceso de descomposición, y en ciencias forenses nuestro modelo biológico por excelencia es el cerdo. Utilizamos cerdos, 3 cerdos que estaban dispuestos en diferentes condiciones, con diferentes características, y el objetivo era básicamente hacer un seguimiento de este proceso de descomposición de los cuerpos, pero también hacer una caracterización de dónde podían quedarse atrapados estos fragmentos del cuerpo del cerdo, donde podían verse estancados en una zona particular que había sido determinada por los modelos matemáticos como una zona de interés forense, y cómo se podía hacer la prospección, la inspección del lugar a través de herramientas, a través de ejercicios de prospección subacuática, es decir, a través del buceo, y también de herramientas de prospección no intrusivas, es decir, a través de equipos que nos permitieran dar un sondeo de lo que se veía en el lecho del río que pues no podía ser detectado desde la superficie. Regálame la siguiente diapositiva, por favor, profe. Entonces, algunos de esos hallazgos que realizamos en este ejercicio experimental que se hizo en La Miel, pues primero tener un primer detalle de cómo se comportaba el cuerpo con el ambiente, incluida esa interacción con estos elementos o con esta parte del ambiente que es la biota, cómo los animales iban interactuando con estos restos que estaban allí sumergidos y cómo inclusive los mismos animales se encargaban de irlo desplazando y cómo estos animales también interactuaban de manera preferencial con unas partes del cuerpo y no con otras. Y en la medida que transcurría el tiempo, pues, ¿qué pasaba? Cómo también la interacción humana podía afectar la estabilidad o que el cuerpo pudiera quedarse allí estancado. Entonces, lo que está mostrando allí el buzo en la imagen de la derecha es un corte en una cuerda que nosotros utilizábamos como ancla. En este caso, esto nos muestra lo que sería una alteración antrópica, es decir, una alteración dada por el hombre, y coincide un poco con los relatos que tenemos de las personas que habitan, pues no solo en esta región, sino en otros lugares de Colombia, en donde un cuerpo que se descompone, pues genera incomodidad.
genera incomodidad, genera en algunos casos desagrado por parte de la comunidad, y en algunos casos lo que hace la misma comunidad es tratar de desatarlo, de desatorarlo para que el cuerpo continúe con su trayecto. Hay otros relatos o otra aproximación de parte de la comunidad, otro tipo de alteración antrópica, y es que a veces esos lugares donde los cuerpos se quedan atrapados se constituyen sitios de rescate, donde los cuerpos son rescatados por parte de la comunidad y trasladados a otros sitios e inhumados, pero identificar estos sitios de atrapamiento pues es muy interesante desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes escenarios que puede sufrir el cuerpo. Y la imagen que vemos arriba es una imagen de la ecosonda, en donde pues, estábamos haciendo unos primeros experimentos para tratar de identificar de lo que estaba en el lecho del río, qué podíamos discriminar o qué podíamos caracterizar a través de la ecosonda, cómo podían identificarse y diferenciarse los elementos que provenían de los biomodelos de los demás elementos que podían estar asociados al lecho del río. Por situaciones diversas. Lo que vemos allí abajo también es una enramada que también se identificó como un sitio de posible atrapamiento de fragmentos del cuerpo. Entonces, en este punto de nuestro experimento y en este punto pues todavía continuamos con un abordaje investigativo sobre el río La Miel y también sobre otros contextos acuáticos. Continuamos explorando diferentes herramientas que se utilizan para diferentes enfoques, cómo estas herramientas nos pueden contribuir a la búsqueda, así como ustedes lo están haciendo. Estoy viendo rápidamente algunas preguntas, ¿qué pasa si el cuerpo se sumerge? ¿Qué pasa si el cuerpo se queda atrapado, por ejemplo, en una zona de playa? ¿Qué pasa si esa zona de playa se sedimenta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el cuerpo fue rescatado, fue enterrado en una zona y después esa zona quedó bajo el agua? ¿Qué pasó con ese cuerpo que quedó allí inhumado? Son muchas las preguntas. Esta, pues, darle la siguiente, profe, es una, creo que la siguiente ya es la última, no recuerdo bien. Este flujo, estas fases de trabajo que proponemos, tratan de dar una guía a las autoridades sobre cómo se puede hacer un abordaje de estos escenarios complejos. Porque previo a estos trabajos no se tenía un sistema sobre cómo realizar el abordaje en un cuerpo de agua. Se tenía información de que las personas habían sido arrojadas en un punto del río, y de allí en adelante pues algunos reportes fortuitos de hallazgos de cuerpos, pero más allá de que pudiéramos llegar a predecir, por ejemplo, posibles lugares de atrapamiento, pues esto no se tenía. Tratar de identificar posibles metodologías desde una rama de la arqueología para cómo poder hacer la aproximación a un contexto subacuático tampoco se tenía desde el contexto forense. Entonces, estas tres fases nos plantean una ruta de trabajo que puede aplicarse, ya hemos discutido esto con los expertos del Instituto Javeriano del Agua, pero también con expertos de diferentes lugares del mundo, en donde dicen que hay que incorporar otros elementos al análisis, pero básicamente el flujo de trabajo puede incorporarse a otros contextos subacuáticos, a otros contextos acuáticos, en donde se tenga un interés para realizar búsqueda de cuerpos que han sido dispuestos allí. Recalcar entonces que el abordaje de estos contextos complejos, este es uno, el contexto acuático, pero hay muchos otros, requiere de un esfuerzo, requiere de una inversión y requiere de una aproximación interdisciplinaria. Por mencionarles un poco que la interdisciplinariedad es la base de las ciencias forenses. Las ciencias forenses como foro, que es de donde viene la palabra forense, involucra que no es un experto el que resuelve un caso, el que resuelve un problema, sino son múltiples experticias las que se conjugan a tratar de resolver el problema, a tratar de dar un enfoque que le permita a uno acercarse a una respuesta. Si bien esta es una aproximación, es una primera aproximación que le permite también a las familias pues tener una respuesta desde la técnica y desde la ciencia de si se puede o no abordar este tipo de escenarios, de si estos escenarios pueden o no arrojar un resultado, ya no desde es posible, no es posible, sino con base en las diferentes estrategias que se están conjugando, cómo dar una respuesta integral a las familias sobre estos casos de desaparición, con resultados que pueden ser positivos o negativos, pero que han tenido un abordaje
completo y a fondo. Entonces, a mí, de mi parte, no me queda más sino agradecerles a todos por su asistencia, por su interés. Quisiera invitarlos a que sigan preguntando, que sigan interesándose, si no es en ciencias forenses, en los diversos problemas que tienen de por medio y que ustedes enfrentan en la ingeniería de hidrosistemas. Agradecer a la Universidad Javeriana por abrir sus puertas, siempre las hemos encontrado abiertas con la Universidad Javeriana, siempre han estado muy dispuestos a apoyarnos, a participar y a interesarse en todos estos problemas. Entonces, muchísimas gracias y pues quedamos abiertos a las preguntas que veo que son bastantes. Bueno, no, Luz, pues muchísimas gracias, Luz, Jorge, por esa presentación tan interesante. Ya Luz ha venido respondiendo algunas preguntas allí. Creo que por ahora de lo que tenemos escrito no nos queda mucho. De pronto, pues a Diego, que nos hacía una pregunta bastante larga, comentarle que por ahora estamos enfocados como en ríos, ¿no? Entonces todavía no hemos pensado en humedales, en zonas afectadas por pues mareas y ese tipo de cosas, pero pues serán etapas posteriores del proyecto. Entonces, pues para no dejar a esa pregunta abierta, lo de la vegetación, y eso ya Luis Adriano nos lo ha venido contestando. Entonces, pues los invito a que utilicen allí en las reacciones, en la parte inferior de su pantalla pueden encontrar la opción de levantar la mano. Ya veo que Andrés la tiene levantada, entonces ya le damos la palabra, pero para el resto que todavía tenga preguntitas, pues les podemos levantar. Creo que aquí también hay una pregunta de Claudia Janet, ¿cierto? ¿Qué cuerpos de agua se cuenta con más información geográfica? Si hay mapas, escaneos o etcétera. Pues bueno, yo creo que iniciemos como por Andrés y vamos leyendo las del el chat. Entonces, Andrés, si quieres adelante, prende tu micrófono y pues bienvenida a tu pregunta. No, Hola, profe, fue que tengo la mano aquí. Andrés, a ver, dale. sí, bueno, muy buenos días para todos. Andrés Gómez de la Universidad Nacional sede Medellín. A Luz y a Jorge, pues muchas gracias por compartirnos información tan valiosa de ese proceso, de ese estudio tan bonito que están adelantando. Un estudio, como ellos dijeron, pues bastante complejo. Me parece muy interesante lo que nos muestra Jorge, que algunas personas creen que utilizar un modelo hidrodinámico es muy sencillo, que no hay que meterle algunos datos, pero me parece que han hecho un esfuerzo muy grande en encontrar los mejores datos que le pueden poner a un modelo, porque obviamente el resultado va a depender de la calidad de esos datos. Entonces, pues yo quiero felicitarlos pues por ese trabajo, digamos, tan juicioso, ¿cierto? Y hay tres preguntitas como de tres aspectos puntuales en los que quisiera pues conocer un poquito más. El primero, iban orientadas pues a Jorge, yo trabajo el área hidrodinámica, entonces es el área en la que puedo pues, digamos, hacer algunas preguntas o me surgen curiosidades. Bueno, Jorge, lo primero es que pues un flujo turbulento pues tiene una alta aleatoriedad y estos modelos normalmente, pues estoy asumiendo que estás utilizando un modelo tipo RANS, ¿cierto? En el que realmente pues se calculan son las características medias del flujo turbulento, pero esa aleatoriedad se pierde. Entonces, y esa aleatoriedad pues influye pues obviamente en las posibilidades de encontrar un cuerpo en uno o en otro lado, ¿cierto? Entonces quisiera que me contaras un poquito cómo manejar eso de la aleatoriedad. Tú hablaste de arrojar varias veces las partículas, entonces no sé si de pronto tiene que ver con eso, porque si de pronto tú arrojas muchas partículas en el mismo punto, en el mismo modelo, con la misma información, pues te da el mismo resultado en un modelo de estos promediados. Entonces es como la primera pregunta. La segunda es que hablaron mucho de la flotabilidad y de las corrientes verticales y todo eso, pero me pareció entender que las ecuaciones que mostraste, que están trabajando un modelo bidimensional y no tridimensional. Entonces, obviamente, pues un modelo tridimensional exige mucho más esfuerzo computacional, pero quisiera que me comentaras un poquito, o que nos comentaras un poquito sobre la justificación para quedarse con un modelo bidimensional. Y la última pregunta se refiere un poco, y creo que vi algo parecido ahí en el chat, y incluso de ahí salió mi
Mi pregunta creo que era la pregunta que se mencionaba sobre las mareas. Aquí no son mareas, pero cambios de caudal, ¿cierto? Entonces, en una época se arrojó el cuerpo, él pudo inicialmente haberse quedado en una de estas mollas, pero luego con un cambio de caudal y de nivel, el río la puede sacar y llevarla más adelante. Entonces, me surge como la curiosidad de cómo se manejan esos aspectos. Bueno, pues buenos días, Andrés. Qué bueno que usted entró a esta charla. De verdad que me alegra mucho. Intento responderle las tres preguntas. La primera es la que tiene que ver con los modelos, digamos, la turbulencia. Bueno, primero es, digamos, los tramos que se analizaron son tramos medianamente grandes, o sea, estamos hablando tramos de 1 o 2 kilómetros. Por eso fue la decisión de utilizar modelos bidimensionales, porque utilizar modelos tridimensionales hubiera sido extremadamente costoso computacionalmente. Entonces ahí ya solo por utilizar esos modelos bidimensionales, pues somos conscientes de las limitaciones que estos modelos pueden tener específicamente en las zonas en las cuales puede haber presencia de velocidades verticales, que es en las mollas. Sí, que es donde mayor se puede presentar esto. Entonces ahí somos conscientes de esto. Sin embargo, nosotros utilizamos una herramienta que se llama OpenTeleMac y específicamente para el caso de las partículas se utiliza un modelo tipo RANS para representar, digamos, esas fluctuaciones por fuera, digamos, de esas trayectorias promedio que genera el modelo hidrodinámico. Entonces, digamos, esa aleatoriedad que se incluye en el transporte de partículas está dada por un modelo de turbulencia sencillo que tiene incluido este modelo hidrodinámico, el cual permite que las partículas se desvíen aleatoriamente un poco de esas trayectorias principales, porque si no pasaría exactamente lo que usted dice, que es que todas las partículas irían por el mismo lado. Entonces, con este modelo de turbulencia estamos nosotros, digamos, jugando para introducir una aleatoriedad en el ejercicio, digamos, de la modelación. Esa era la primera pregunta. ¿Ya me puede recordar, por favor, la segunda y la tercera? Bueno, realmente ya contestaste la primera y la segunda, porque la otra era pues sobre el modelo bidimensional, ¿cierto? Sí. O sea que ya también. No, la tercera es que en el momento en que se arroja el cuerpo hay un caudal dado y hay un sitio donde se favorece pues que el cuerpo se quede, pero después cuando el nivel y el caudal suben o disminuyen, es posible que el río sea entonces capaz de remover ese cuerpo y volverlo a llevar más adelante, y como eso se da en el largo tiempo y hay cuerpos, no sé, arrojados hace 20 años o algo así, entonces, ¿cómo están haciendo como para tener en cuenta ese efecto de que no es necesariamente la depositación inicial, sino que eso va cambiando con el tiempo? Bueno, le comento dos cosas que pueden ser asociadas con eso. Primero, digamos, la mayoría de ejercicios que los hemos hecho, digamos, en el río La Miel, que usted sabe, el río La Miel está controlado. Entonces, digamos, los cambios de caudal, o sea, lo que hemos hecho para validar el modelo, han sido con cambios de caudal muy repentinos y que duran muy poco. En el río La Miel, un caudal, o sea, normalmente el caudal base, que es cuando tienen operación, o sea, para el caudal ecológico que llaman, o caudal ambiental, es del orden de 20 metros cúbicos por segundo, y ese se mantiene la mayoría del tiempo. Cuando abren las turbinas, las compuertas, o sea, el caudal alcanza a subir hasta 180, 140, 180 metros cúbicos por segundo. O sea, nosotros, digamos, debido a que no tenemos información de cambio de caudal, nosotros hemos realizado las modelaciones con respecto a las condiciones que hemos logrado analizar, que son caudales de 20 metros cúbicos por segundo y de 140 a 180 metros cúbicos por segundo. Pero digamos, es interesante la pregunta porque nosotros analizamos la hidrología, digamos, de los últimos 20 o 30 años, que nos permitía, digamos, de alguna forma estimar con modelos hidrológicos cuáles pueden ser esos cambios de caudal. Y nosotros a lo que llegamos es a lo siguiente, o sea, crecientes súbitas hay ahí, pero digamos es improbable, o digamos, la probabilidad de que hayan arrojado los cuerpos en una creciente, digamos, es menor a la probabilidad que arrojen los cuerpos en escenario normal de caudales. Es por eso que nosotros decidimos utilizar, digamos, caudales mensuales para cuando estábamos, digamos, echando hacia atrás en el tiempo para recrear las condiciones hidrológicas. Eso fue parte del ejercicio digamos, hidrológico que hicimos para recrear el pasado.
Entonces, y lo otro es que todavía no tenemos o estamos en el proceso, y como lo dijo Luz Ariana, de ver cuánto se demora el cuerpo verdaderamente en descomponerse, porque de verdad, o sea, tengo entendido que en el momento en que arrojaron el biomodelo del porcino, digamos, la velocidad en la cual los peces se consumían la carne era muy rápida. O sea, entonces es posible que la existencia de los cuerpos no dure por, digamos, por muchos días antes de que ya los peces se los coman. O, sí, de acuerdo. Entonces, eso sería lo primero. Y lo otro, una cosa que me parece importante mencionar, que por ahí también lo mencionaron, a veces el cuerpo tengo entendido que cuando lo arrojan inicialmente es posible que se vaya al fondo. Nosotros también hicimos ejercicios, digamos, digamos, le pusimos una boya a un biomodelo, no un biomodelo, al modelo, al dummy, cuando se iba para abajo. Entonces tratamos digamos, de caracterizar esa velocidad del fondo. Entonces lo que nosotros hicimos fue establecer una relación entre la velocidad superficial y la velocidad de fondo digamos, incluimos una modificación en el transporte de partículas que de alguna forma pudiera representar cómo se movería el cuerpo por el fondo. El problema es que en el fondo la cosa se ponía aún más compleja porque, por ejemplo, en una de esas, o sea, le poníamos una boya al dummy, pues porque si se hundía el GPS se nos dañaba. Entonces con una cuerda le poníamos el GPS al dummy y seguíamos pues el comportamiento del GPS, ¿no? Pero entonces en el fondo del río hay muchas cosas, hay troncos, en el fondo del río hay digamos, vestigios de casas, de columnas, de vigas, alambres que pueden atascar el cuerpo, bueno, o el objeto de una forma. Entonces, fue muy complejo. Nosotros hicimos los ejercicios de modelación con los registros que pudimos hacer, pero digamos, toda esa complejidad adicional es la que estamos viendo cómo se puede introducir. ¿Por qué? Pues porque no es solo que el cuerpo se mueva, sino, digamos, hay unas matas que atascan el cuerpo. Además, si el cuerpo lo arrojan con prendas, las prendas se pueden quedar atascadas. Está todo el problema del desmembramiento. Entonces, digamos, nosotros vamos digamos, vamos paso a paso. Lo que sí es claro, y yo sí le agradezco la pregunta, es que, digamos, somos conscientes de las limitaciones que tenemos con las herramientas de modelación, pero es que también estamos tratando de hacer un equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que se puede hacer verdaderamente y, digamos, los tiempos que se tendrán, digamos, en el momento en que ya, digamos, la unidad de búsqueda o la JEP o la fiscalía pueda empezar a usar estas herramientas para darle respuesta a esas personas pues que desde hace muchos años están esperando respuesta y no han recibido nada. Entonces, es lo que le puedo decir, Andrés. Muchas gracias. Yo quiero complementar un par de elementos sobre lo que plantea el profe Jorge y agradecer mucho la pregunta que nos hicieron. Se me escapa el nombre. Pero bueno, quisiera agradecer mucho la pregunta porque tal como lo plantea Jorge, hemos iniciado con una aproximación, con un cuerpo completo, con unas características de flotabilidad particulares, con un tamaño particular, pero estamos tratando de traslapar esa pregunta a qué pasa, como cuando dice el profe Jorge, hay unos peces, estos peces tienen un consumo de la carne, de los tejidos blandos del cuerpo, el cuerpo queda en reducción esquelética, es decir, ya no estamos enfrentándonos a un cuerpo, sino estamos enfrentándonos a restos óseos que han quedado desarticulados. ¿Cómo estos restos óseos se van a mover? Ya es otra pregunta a la que nos vemos enfrentados, donde ya nuestro modelo con esta partícula, con un tamaño particular, pues ya tenemos que adaptarlo, tenemos que enfrentarnos a una nueva pregunta sobre cómo estos restos óseos se van a mover y además que se van a mover más que todo en el fondo del río, hacia dónde van a llegar y dónde se van a depositar para podernos enfocar allí en esos sitios de depósito. Atar también esta pregunta con un par de comentarios que han surgido en términos de otros contextos acuáticos y también una pregunta que vi por allí sobre por qué si estábamos haciendo el estudio en la región del Magdalena Caldense teníamos puntos por allá arriba en el norte, en Cartagena, de disposición. Y este es otro elemento adicional que debemos considerar en este proceso de investigación que nuevamente continúa, seguimos aprendiendo, seguimos haciéndonos preguntas, en donde si bien una persona puede desaparecer en un lugar,
en Caldas, en un municipio particular de la región del Magdalena Caldense, a esta persona, por las dinámicas del conflicto, la pueden mover, la pueden retener en diferentes lugares de la región de regiones de Colombia, muy distantes, inclusive puede atravesar fronteras esta persona, y allí nos podemos ver enfrentados a otro tipo de contextos subacuáticos, a otros contextos acuáticos, entonces donde la persona fue trasladada a una zona de puerto y allí la arrojaron y resulta que ahora nos enfrentamos ya no a un río, sino a corrientes oceánicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esto? De acuerdo, no tenemos todas las respuestas y lo que tú mencionabas de la modelación 3D también lo vemos como una necesidad y también tenemos ahí una pregunta de qué vamos a hacer frente al costo computacional. Pero estamos tratando de incorporar diferentes elementos, diferentes aprendizajes para tratar de actualizar nuestros modelos, actualizar nuestras metodologías para podernos enfrentar a estos casos. Y si bien tenemos casos documentados uno a uno de cada persona, tratamos de dar un enfoque mucho más amplio y tratamos de ver tendencias de, por ejemplo, N cantidad de personas fueron desaparecidas de esta región, tenemos información de que de este periodo a este periodo, esta cantidad de personas fueron arrojadas, entonces estamos tratando de hacer preguntas también con una envergadura un poquito más amplia. Quería aportar esos elementos adicionales. Listo, Luz, muchas gracias. Démosle la palabra a John Mario Pinto, que tiene la mano levantada hace rato, antes de que se le canse la mano a John Mario. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Mario Pinto de la Universidad de Caldas. Soy estudiante de pregrado de antropología, estudiante tesista. La pregunta es muy sencilla. Digamos que dentro de este grupo multidisciplinar, ¿cómo se ha considerado, digamos, por ejemplo, los trabajos etnográficos respecto a, digamos, identificar los lugares de observación iniciales de los cuerpos? Me explico. Por ejemplo, hace mucho, como un año, en la universidad, un compañero y yo estábamos haciendo un trabajo similar, pero en este caso con los pescadores de La Dorada Caldas, en este sector del río Magdalena. Cómo identificar cuáles son, digamos, cómo son personas que por su labor pues se enfrentan a estos casos casi de manera regular, ¿cierto? Lastimosamente. Pero digamos que cómo se ha considerado en todo este proyecto, no sé, una metodología etnográfica para identificar estos lugares de deposición de cuerpo, digamos, con respecto, trabajando a esta población en especial. Y pues básicamente era mi pregunta. Gracias, John Mario. Vale, John Mario, muchísimas gracias por tu pregunta. Tienes toda la razón. Esta caracterización de cómo ciertos elementos propios de la cultura pueden llegar a afectar un proceso de disposición son elementos que deben considerarse al interior de estas investigaciones, en donde recolectar toda la información que nos puede proporcionar la comunidad ha sido fundamental. Desde la perspectiva forense de cómo actuaban estos grupos armados, por dónde se movían, por dónde transitaban, cómo eran esas estrategias de disposición que utilizaban, y también ver la perspectiva de la comunidad, de cómo la comunidad interactuaba con estos cuerpos. Todos estos elementos son fundamentales, no solamente para los contextos acuáticos, sino también, por ejemplo, para los contextos de fosas. Cómo el comportamiento, por ejemplo, de un grupo armado está mediado, por ejemplo, una ruta, un tránsito particular está mediado por las condiciones de lugar. Entonces, que prefieran ciertas rutas y ciertos lugares para acampar, y pues esto también me ayuda a determinar dónde podrían estar ubicadas esas fosas. También las condiciones del suelo me podrían indicar a qué profundidades estaban estas fosas, qué herramientas tenían. Todos estos elementos deben ser considerados. Entonces, esto que tú mencionas es muy importante en términos de tener una perspectiva integral de todo el contexto que me puede afectar y me puede dar luces sobre cómo se dio un proceso de disposición de una persona en un determinado
marco geográfico en un determinado marco temporal. Sí lo tratamos de incorporar, pero claramente la información no deja de sorprendernos también. Llevamos muchos años trabajando en esto, pero siempre encontramos nueva información, siempre encontramos nuevos datos, y cómo estos datos entran a conjugarse con todos estos procesos de modelación matemáticas, como también desde el equipo del Instituto Javeriano del Agua toman esta información de los pescadores y la incorporan en sus modelos y también acotan y validan esos modelos con esa información, es sumamente valioso. Perfecto, Luz, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Daniela, quisiera como que Jorge nos ayudara aquí con una pregunta de Claudia. Claudia Janet Panche nos dice, ¿sobre qué cuerpos de agua se cuenta con más información geográfica? Refiriéndose a mapas o escaneos, Jorge. Pues, o sea, la verdad es muy, muy interesante la pregunta. El punto de partida de nosotros, o sea, ¿qué cuerpos de agua tenemos más información? Los que, digamos, información hidrológica es aquella que podamos conseguir con el IDEAM o con las corporaciones autónomas regionales. Entonces ya eso, digamos, limita mucho el área de, digamos, el espectro de trabajo. Seguramente hay muchos ríos en los cuales no se tenga ninguna información. Y por esa pregunta fue que nosotros empezamos a pensar en esa primera parte de clasificación. ¿Por qué? Porque imágenes satelitales, de alguna forma, ya sea de Google, ya sea Sentinel, ya sea digamos, de cualquiera de estas agencias o bases de datos mundiales, se pueden obtener imágenes. Entonces, por eso fue que nosotros hicimos ese ejercicio de clasificación en el cual, sin tener información de ningún tipo, podemos de alguna forma estimar la forma del cauce y establecer de alguna forma esas unidades geomorfológicas de interés forense. Ahora, una vez se tenga establecido eso, que digamos es básicamente para cualquier sitio, después ya procedemos a mirar qué información se tiene en el río. De verdad que el IDEAM hace una labor increíble en el país, pero no tiene cubiertos todos los ríos. Entonces, yo te respondería la pregunta, la mejor información que la tenemos o la deseable es en los ríos en los cuales el IDEAM tenga información hidrológica, ya sea de lluvias, ya sea de medición de niveles, ya sea medición de caudales. Pero, digamos, todo esto está pensado para zonas donde no haya información. Ahora, una vez se tenga clasificada la zona o los tramos, pues la idea sí es ir específicamente a levantar la información tal y como lo hemos hecho acá, porque ese va a ser digamos, el común denominador de siempre. ¿Por qué? Porque el IDEAM, por ejemplo, o las mediciones o el monitoreo que hacen las entidades es solo de caudal y el nivel. Pero digamos, por ejemplo, información batimétrica es casi que imposible encontrar en cualquier parte, a menos que sea un río navegable con importancia, digamos, comercial, que son muy reducidos en Colombia. Entonces la idea es que sí la verdad toca ir a campo a medir, porque también, digamos, para asegurarnos que los modelos estén bien, pues tenemos que hacer unas mediciones puntuales, tenemos que medir niveles, tenemos que medir velocidades, y posteriormente vamos a tener también que hacer una caracterización sedimentológica que pues uno también, y aquí de pronto posiblemente le pido el favor a Andrés que complemente lo que voy a decir. O sea, una cosa es, uno puede determinar la capacidad de arrastre por un río por el tamaño de los sedimentos que tiene el río, ¿sí? Pero no es solo esto, sino también son los procesos de formación de esas playas o esas barras de sedimentos las que pueden de pronto también decir, oiga, el cuerpo puede estar, digamos, se puede haber quedado depositado en una zona dependiendo del año o no. Entonces, digamos, todas estas cosas son las que toca pensar, pero esto está pensado para ir a campo a tomar la información, porque es muy escasa la información que hay, digamos, disponible para esto. No sé si Andrés quiera complementar algo de lo final. Sí, de pronto algo muy corto. La idea también a futuro es que ahora vinculemos un poco más esos procesos sedimentológicos. Entonces, por ejemplo, depósitos comunes de barras de sedimentos, de zonas donde generalmente tenemos predominancia de sedimentación, empezar a mirar como en qué zonas se podría buscar con mayor, digámoslo así, frecuencia de posibilidad de encontrar algunos de estos restos. Entonces el componente sedimentológico vamos a abordarlo con mayor profundidad en unas etapas posteriores del proyecto, pero sin duda pues es el reto en todos estos casos que Jorge comenta. Bien, démosle entonces la palabra a Daniela Agudelo. Adelante, Daniela.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Agudelo, estudiante de Maestría Recursos Hidráulicos de la Nacional. Pues primero, pues agradecerles por la información, un trabajo enriquecedor y pues quería preguntarles si ustedes tuvieron en algún momento del proceso eh, convenio o establecimiento de relaciones con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Porque pues a pesar de que sí mencionaron algunas entidades, creo que no lo pude ver en la parte inicial y pues me causa mucha curiosidad si lo hicieron, pues de pronto cómo, digamos, interrelacionaron, digamos, esos esfuerzos desde el quehacer de esta entidad pública con el tratamiento que ustedes manejan y si se aportó, digamos, a casos, digamos, que tuviera el instituto, si de pronto lo hicieron y si no lo han hecho, si han pensado en eso. Lo digo más porque yo también soy servidora pública pues, del instituto y me parece muy innovador, digamos, desde la academia, cómo podemos aportar nosotros a estos casos que nosotros también tenemos acá, pero de pronto más de la parte más forense, más médico. Claro, Daniela, gracias. Yo creo Adriana. que Luz nos ayuda ahí, ¿cierto? Sí, Sí, claro que sí, Andrés, muchísimas gracias. Daniela, muchísimas gracias por tu pregunta. Tienes toda la razón. Nuevamente, este no puede ser un esfuerzo de una organización, de solo la academia. Las entidades públicas tienen aquí un papel muy importante por jugar. En este caso, en el proyecto que se adelantó en la región del Magdalena Caldense, el Plan Regional Integral de Búsqueda, si bien lo iniciamos desde Équitas, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que estaban en la región del Magdalena Caldense, como son Fundecos y SEDA. Posteriormente, en este proceso lo ha venido integrando y lo ha venido continuando también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, la articulación con las entidades es fundamental. Aquí desde la unidad, pues también en el momento en que estábamos en el desarrollo experimental con los biomodelos, ellos estuvieron participando, fueron veedores de nosotros y nos hicieron muchos aportes sobre cómo podríamos realizar el análisis de los diferentes escenarios de búsqueda a los que nos veríamos enfrentados. Teníamos una persona dispuesta en X lugar y cómo podríamos tomar esos elementos, por ejemplo, de la modelación matemática para poderlos incorporar dentro del proceso de búsqueda. Con el Instituto Nacional de Medicina Legal, por supuesto que hemos venido adelantando proyectos, coincidencialmente, pues el proyecto actualmente, en el proyecto de búsqueda en contextos de agua, pues ha sido un gran interés en poder incorporar al instituto. Hemos adelantado otros proyectos con el instituto también desde la perspectiva de búsqueda. En este momento te podría mencionar el MESP, que es otra metodología que hemos venido desarrollando desde Équitas, pero este ya es para la búsqueda de personas dispuestas en fosas comunes y cómo poder identificar estos lugares donde podrían estar ubicadas estas fosas. Pero básicamente para decirte, Daniela, que más que pregunta, casi que darte la razón, en donde sí, los lazos entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado pues deben seguirse trabajando, deben seguirse fortaleciendo. Son muchos los aportes que nos dan de otro. El trabajo con la Fiscalía también es fundamental. Y atándolo también un poco con la pregunta que surgía anteriormente, pues, de que era un poco más sobre hidrosistemas, pero ¿qué pasa cuando no tenemos información? También aplica a qué pasa con esas regiones donde no se tiene la información forense. Esa es la primera fase, es el primer arranque que necesitamos para poder plantear una búsqueda en un contexto complejo, tener ese fundamento de qué les pasó a las personas, de a quiénes estamos buscando. No es ir a un río por ir a un río y plantear un modelo por plantearlo, sino porque realmente ese lugar se ha identificado, porque realmente se tiene información sobre ese sitio, sobre qué personas pueden estar allí dispuestas. Y en el caso del instituto, que tiene un cúmulo de información muy importante de un trabajo que ha venido haciendo por años, y es todo este trabajo médico forense que se ha adelantado con los cuerpos que se ha recuperado de estos ríos. Entonces,
esa pregunta de cómo se ha ido transformando el cuerpo cuando ha sido arrojado a un río. El instituto aquí tiene mucho que aportar y mucho que decir, entonces fundamental tu aporte, Daniela, y muchísimas gracias por esa pregunta y también ese llamado a atención de la necesidad de articularnos y de continuar con estos esfuerzos articulados. Gracias, Luz. Qué pena, yo les pido un permiso, pues igual Luz y Andrés siguen en la reunión, tengo una reunión casualmente a las 9:30, entonces les agradezco mucho. Igual Andrés es también coinvestigador del proyecto, entonces estoy seguro que ahí pues los dos más que bien responderán todas las preguntas. Muchas gracias y permiso y qué pena por tener que retirarme. Tranquilo, Jorge, muchas gracias y pues gracias por todo. Bien, aprovecho, yo creo que esto es aquí como para Luz, dos preguntas que vienen. Tengo una de Cristian Rosario. Dice, en los tramos del río de atrapamiento, lo que llamamos nosotros remanso, donde el cuerpo efectivamente no está en movimiento, ¿se tiene una proyección o una tasa de descomposición que dé como resultado una reducción en las variables físicas del cuerpo y que esto influya en el modelo? Está silenciada ahí. Ah, ya, eso. Ya. Una pregunta con varias aristas. Si bien la metodología nos permite identificar esos escenarios de atrapamiento, ¿qué ocurre con ese cuerpo que se ve atrapado? Pues es aquí donde te digo que se ha planteado un análisis de los posibles escenarios, los posibles destinos de este cuerpo. ¿Cuánto tiempo va a durar este cuerpo allí? Si el cuerpo se va a descomponer efectivamente allí, si los restos óseos van a llegar al fondo y van a formar un sitio. Son partes de las preguntas que nosotros queríamos contestar con los biomodelos. El experimento del biomodelo que nos arrojó, hubo un periodo de permanencia de algunos elementos óseos en el fondo del río. Otros elementos óseos, por la misma complejidad del proceso de investigación y de poder realizar estas prospecciones subacuáticas, algunos elementos se perdieron de vista. Aquí pues comentarles que también una de las limitantes e intereses que tenemos de desarrollar en este proceso investigativo involucra también el desarrollo de nuevas herramientas que nos permitan continuar con la investigación, tal como lo decía, profe, un GPS subacuático, un GPS que nos permita hacer la trazabilidad de los restos óseos del cuerpo en el fondo, pues es fundamental para que no pase este tipo de cosas. Se nos pierden los huesitos y no los volvemos a ver. También la aproximación desde el laboratorio, que es otra etapa de la investigación que queremos realizar, de cómo los huesos se pueden mover ya desde un ambiente más controlado, donde sepamos pues cuál es el flujo de agua que se va a utilizar, es otro elemento que queremos incorporar a la investigación ya sobre restos óseos. Y plantear que los otros escenarios posibles de recuperación involucran también otro tipo de experticias y también involucran otro tipo de estrategias de búsqueda, que nuevamente, esto también en compañía con la unidad de búsqueda estábamos planteando en cómo se podría hacer una aproximación, y una de esas aproximaciones es cómo nos vamos a acercar, por ejemplo, a una zona de playa donde se identifica que hay una mayor probabilidad de atrapamiento de cuerpos allí, y si esta playa se encuentra pues con diferentes niveles de sedimentación. Creo que aquí me quedo un poco coja con la pata de hidrosistemas. Se me fue el profe Jorge cuando comenzaron unas preguntas muy No, interesantes. pero está bien, está bien. No, listo, Lucy, creo que con eso ya respondes un poco las preguntas de Diego Chavarro. Entonces quiero darle la palabra a Andrés Reyes y si no veo más manitos levantadas, creo que ya podríamos ir también como cerrando, porque pues sé que todos tienen también sus actividades, entonces creo que seguimos con Andrés y tal vez la última pregunta de Johnny. Entonces, Andrés, adelante. Gracias, profe. De nuevo para felicitarlos. Excelente trabajo. Son como preguntitas y como comentarios. La primera pregunta es, ¿cómo detectaron las partículas que estaban flotando en el río para poder amalgamar la información con la modelación fluidodinámica? Esa sería una. Y la otra es, y algo que tocó nuestra compañera, es el tema de implementar sistemas de drones con cámaras de alta definición para poder determinar la ubicación precisa de los cuerpos a partir de lo que nos está arrojando la información fluidodinámica y todo el proceso que están haciendo. Gracias. Listo, Andrés, gracias. A esas preguntas sí te las respondo yo.
Para contrastar lo que generaban los modelos de partículas, nosotros lanzamos unos trazadores. Esos trazadores fueron bombas llenas parcialmente de agua que quedaban flotando en la superficie del río, y con drones justamente tomamos fotos para hacerle el rastreo de cómo se desplazaban por la superficie. Ahí tenemos, como siempre, la limitación de que es una velocidad superficial y no es, pues, ni la velocidad, no se, digamos, representa la variación de la velocidad en la profundidad, ni es la velocidad media, sino es la velocidad superficial. Pero digamos que lo que nosotros hicimos fue validar esas trayectorias de esas bombas parcialmente llenas de agua con el seguimiento del dron, con lo que el modelo después nos arrojaba, arrojando X número de partículas desde ciertos puntos y contrastando las trayectorias, que era un poco lo que Jorge nos mostraba en la presentación. Y lo segundo que comentas, eh, ¿me repites, perdón, la segunda pregunta? Qué pena. Sí, me mencionaba que si es posible o si han pensado tener de pronto adquisición de drones con cámaras de diferente resolución y Ah, ya. sensibilidad para determinar la ubicación pues más precisa. Pues lo digo porque pues yo sé que los modelos fluidodinámicos sí nos dan muy buena información. Pero aparecen todas estas dificultades que ustedes mencionaron, la descomposición, que los huesos se van para el fondo, que si hay atrapamiento, que si el cuerpo tenía ropa, que si la ropa se enganchó en algún detrito leñoso que está atravesado en el río. Bueno, miles de variables que nos pueden alterar las condiciones, pero la fluidodinámica, como ustedes lo muestran, nos pueden dar un nivel de más o menos por dónde pueden estar los cuerpos. Entonces, pues como ya sé más o menos dónde están, pues pensar de pronto en comprar drones que estén equipados con herramientas de muy buena sensibilidad podría ser algo complementario para poder pues solucionar el problema, no sé. Sí, gracias por recordarme. Pues digamos que nosotros los drones los utilizamos porque nosotros hicimos levantamiento detallado de estas zonas que Jorge resaltaba dentro del río La Miel, lo de la molla de Jorge, la molla de Pipas. Todas estas zonas como que vimos que eran con frecuencia, nos arrojaron pues como una gran posibilidad de encontrar cuerpos allí. Pero el problema que tendríamos es que tendríamos que tener el dron como listo para cuando se fuera a arrojar un cuerpo y poder hacer el seguimiento detallado que tú mencionas. Y eso pues ya se vuelve un tema complejo. Entonces los drones lo que nos ha servido es para tratar también como de aterrizar un poco esos detalles de la vegetación que las imágenes satelitales no nos permiten ver. Pero tanto como hacer el rastreo así en tiempo real, pues difícil porque pues tendríamos que tener un caso ya definido, ¿no? Pero sí utilizamos drones, hacemos el levantamiento de las zonas. Nosotros lo que hacemos es, pues en estos ríos pequeños, ¿no? El río La Miel es un río pequeño, cosas que no se pueden hacer en el río Magdalena, por ejemplo, pues con drones pequeños, que son los que nosotros utilizamos, es armar una topobatimetría completa, ¿cierto? Con planicies de inundación, y eso lo amarramos a las batimetrías que hacemos con nuestras ecosondas y ADCPs, y digamos que tenemos un modelo topobatimétrico completo, pero ya hacer el seguimiento completo así, pues ya es un poco más complejo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Andrés, de todas maneras. Bien, Johnny nos pregunta si para el análisis y evaluación de los posibles sitios de disposición de cuerpos en fuentes hídricas pensamos utilizar algún tipo adicional de herramientas asociadas a geofísica forense, como geoeléctrica, entre otros. Yo creo que eso está dentro de las fases futuras y deseadas del proyecto, pero pues todavía no lo tenemos como considerado en las fases que vienen, ¿no? No sé si Luz quieres agregar algo ahí de eso. Yo creo que sí es relevante. Por ahí ustedes sé que lo han comentado con Jorge, pero pues creo que todavía no está como en proyecto, ¿no? No sé si nos cuentas de pronto por otro lado que yo no esté enterado. Claro que sí, Andrés, no te preocupes. Sí, Johnny, lo que tú mencionas, realmente incorporar herramientas geofísicas es fundamental. Ahorita en contexto subacuático estamos incorporando sondas multibeam para poder hacer pues, la caracterización del fondo y también para poder detectar pues, alteraciones que nos permitan identificar elementos de interés. Estamos tratando también de incorporar otro tipo de herramientas. En contextos de fosa hemos utilizado la tomografía, escapa el apellido, eléctrica creo que es el tema, y recientemente queremos comenzar con la magnetometría.
que también es otra herramienta. Nuevamente, hay muchas herramientas que se utilizan, por ejemplo, para investigación, para búsqueda de petróleo, para búsqueda de otro tipo de elementos que no están pensadas desde la perspectiva forense, como esto, como geofísica forense, o dedicadas a una herramienta específicamente a la forense, pero que a través de unas aproximaciones que inclusive arrancan desde la arqueología, se puede ver su utilidad para aplicarlas ya al contexto forense. Entonces, lo que tú planteas de utilizar otro tipo de herramientas, otro tipo de tecnología, sí, es una búsqueda constante. Lo que se menciona en términos de los drones y las diferentes cámaras y las diferentes resoluciones también es una búsqueda constante y es un poco de ensayo sobre diferentes escenarios. Ríos es un tema, pero pues hay otro tipo de escenarios que pueden involucrar el uso de otras tecnologías. Entonces, claro que sí, Johnny. Muchísimas gracias. Y bueno, ya al final Diego y Edgardo nos hacían algunos comentarios, pero pues ya no son preguntas, digamos, específicas. Entonces, pues Luz, creo que con esto podemos cerrar. Me disculpo de antemano con ustedes que nos fuimos extendiendo ahí un poquito, unos como 40 minutos de más, pero pues cuando tenemos estas discusiones así como activas y dinámicas, me gusta pues no cortarlos porque pues es la idea de nosotros es compartir todo esto con ustedes, entonces pues entre más interacción tengamos con pues la gente externa, los que no están aquí tan cercanos a la universidad o a este tipo de cosas, pues que se enteren y que aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Entonces pues Luz, ya le agradecimos a Jorge, se nos fue, ya tenía otra cita, pero a ti pues muchísimas gracias por esta presentación y en realidad Equitas, porque en realidad con Ana Carolina también trabajamos mucho. Les comentamos también, salió recientemente, dime tú Luz, un mes, 2 meses, publicación en BBC News, El Tiempo la replicó. Entonces el proyecto ha tenido una visibilidad también interesante pues para nosotros y pues es chévere poder compartir eso con todos ustedes. Entonces pues les agradezco mucho haber estado aquí en esta horita larga discutiendo pues estos temas por su participación dinámica, que eso también es mucho más interesante cuando tiene un auditorio dinámico que un auditorio tan callado, entonces pues gracias por eso. Y pues nada, yo me quedo con los datos de ustedes, los invito después a nuestras charlas siguientes y ya los meto en mi base de datos para seguirles contando qué eventos hacemos y qué charlas tenemos para seguirlos invitando. Entonces pues Luz, muchísimas gracias nuevamente y a todos por su asistencia y pues me resta solo desearles un buen resto de día. Alguien me preguntaba al inicio de la charla si el video lo subimos más adelante. La respuesta es sí, nosotros subimos todos los videos de nuestras charlas y a veces inclusive de nuestras salidas técnicas en nuestro canal de YouTube, entonces de pronto el que haya llegado tarde y se haya perdido parte de la presentación o algo, lo van a encontrar después en nuestro canal de YouTube, entonces para que lo busquen por la maestría en hidrosistemas. También aprovecho ahí, les dejo nuestro sitio web del programa, mi correo electrónico por si tienen preguntas, cualquier cosa adicional, pues bienvenidos. Y si pues están interesados en nuestro programa de maestría en hidrosistemas, pídanme una cita, hablamos por teléfono, por Teams, por Zoom, lo que quieran y pues encantado de contarles acá lo que hacemos y pues lo que tenemos en nuestro programa. Entonces, pues bueno, a todos de verdad muchísimas gracias y pues les deseo un buen resto de día muy agradable. Que estén muy bien. Hasta luego, feliz día. Chao, chao. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimo gusto, que estén muy bien todos.